Bueno, realmente este libro es el resultado o el testimonio de una labor de investigación y reflexión que yo comencé hace muchos años, sobre todo en Suecia, porque yo vivo en Suecia hace 30 años, aunque soy colombiano. Y una labor de investigación que gira alrededor de una pregunta fundamental que me he hecho, y es la de qué nos dicen, cuál es el significado o el sentido profundo que guardan determinados textos filosóficos de la tradición o determinadas obras culturales, literarias, poéticas o artísticas, tanto del pasado como del presente contemporáneo del mundo. Entonces me he propuesto, a lo largo de mi trabajo, tratar de indagar o responder a esa pregunta que me he hecho. Y para poder contestar esa pregunta, tengo que acercarme a esas obras y tratar de comprender el mensaje o el sentido profundo que guardan. De tal manera que todas esas obras culturales y filosóficas, de alguna manera, nos hablan, nos emiten mensajes lingüísticos que es necesario saber escuchar para poder comprender lo que dicen. Porque la cuestión en el fondo es saber qué dice una obra cultural, cuál es su mensaje, su sentido más profundo, que nos permita a nosotros como lectores, como seres humanos comunes y corrientes, enriquecer nuestra dimensión espiritual y al mismo tiempo ampliar las posibilidades de comprender nuestra propia existencia humana, ¿no? Porque no hay que olvidar que la labor de comprender textos de la cultura, obras de la cultura del pasado, del presente, en el fondo está marcada por el propósito de que esa comprensión del sentido que hagamos nos ayude a todos los seres humanos a comprendernos mejor. Y al comprendernos mejor logramos algo fundamental, que a veces se ha perdido de perspectiva, que se pierde en el horizonte, y es aprendemos a ser mejores seres humanos, aprendemos a humanizarnos, ¿no? La comprensión tanto del mundo, de la vida, como de las obras culturales, es un factor fundamental que nos abre el camino de nuestra humanización. Sí, claro, porque, sí, como le digo, no solamente abordo textos o obras pasadas, del pasado histórico, sino también del presente contemporáneo, ¿no? Porque otro aspecto que me llama muchísimo la atención o que me lleva a cuestionar o a preguntar es porque las obras culturales modernas, contemporáneas o textos filosóficos de la actualidad nos están hablando a nosotros como seres humanos modernos y nos están hablando del mundo en que habitamos, porque esas obras forman parte fundamental del mundo sociocultural moderno en que estamos situados. Entonces una labor fundamental a nivel filosófico y en general a nivel humano es comprender ese mundo, ¿no? Saber los aspectos que lo constituyen, los elementos que lo caracterizan, los rasgos específicos que lo definen. Y las obras culturales son elementos fundamentales, sustantivos, que no solamente conforman el mundo, sino que al comprenderlas abrimos una vía para comprender el mundo mismo, ¿no? Y hay que recordar que una cuestión fundamental del pensar filosófico es la cuestión de comprender o interpretar el mundo, ¿no?, histórico, sociocultural en que viven los filósofos, ¿no? En este caso el mundo moderno, actual, ¿no? Sí, correcto. De eso se trata en el fondo, hacer comprensible al lector del libro, hacer comprensible textos que en un principio pueden ser complejos y difíciles. Porque otro aspecto que me propongo realizar es ese, hacer una especie de traducción de un texto completo filosófico o un texto poético intrincado a un lenguaje sencillo, cotidiano, fácil, para que los lectores, independientemente de su nivel cultural o educativo, puedan entender primero lo que yo explico y expongo en ese texto, y al entender lo que yo expongo, entienden lo que nos dice ese texto filosófico o esa obra cultural. ¿Entiendes? De tal manera que
Para mí un aspecto central de mi trabajo es redactar y escribir lo que comprendo leyendo, observando y escuchando esos textos de la cultura de la manera más comprensible posible, para que el lenguaje que yo uso lo pueda leer y entender cualquier persona. Claro, no digo cualquier persona en términos generales, pero una persona que tenga un mínimo nivel cultural, un mínimo nivel educativo, puede entender perfectamente los textos que escribo. Buena pregunta, porque usted me pone a seleccionar ahí un texto de la variedad de los 75 que forman el libro. Este libro está compuesto por 75 textos diferentes. Eh, pero yo creo que hay varios, pero ya que me pone a escoger uno, diría que el texto sobre la capacidad de la música de humanizar al hombre. Es uno de los textos que escribo ahí. Para mí es un texto muy importante porque yo ahí trato de mostrar, a lo largo de varios ejemplos y tradiciones culturales, y a lo largo de un diálogo con algunos pensadores, especialmente Nietzsche y Schopenhauer, que la música es un género artístico privilegiado, porque cuando los seres humanos se entregan a escuchar o a disfrutar de la música, renuncian o se aplacan todos los instintos agresivos naturales que provienen de nuestros antepasados animales. Esos instintos se aplacan. La música tiene el enorme poder de humanizar al hombre en el sentido de que aplaca, elimina, así sea por unos pocos momentos, esos impulsos agresivos que están en nuestra naturaleza, ¿no? Hay un mito que yo expongo también ahí en ese texto, el mito de Orfeo, un personaje griego de la antigüedad, que era de alguna manera el dios de la música. Y Orfeo, cuenta el relato mitológico, salía en los días al campo, al bosque, tocando una flauta, y tocaba la música también con gran maestría, que los animales y las fieras agresivas del bosque se aplacaban, se sentaban en absoluta paz y tranquilidad y lo escuchaban. Ese es un símbolo que muestra lo que acabo de explicar del poder de la música, ¿no? Sí, yo, bueno, tengo una cierta disciplina para escribir, ¿no? Todos mis trabajos y mis libros los he escrito fundamentalmente en la mañana. Me levanto un poco temprano, ¿no? Y comienzo a leer y a escribir, a pensar y hasta mediodía más o menos a la 1 de la tarde que me paro. En general ya por la tarde me dedico a otras actividades y a otras labores de carácter personal, familiar o a otras actividades, pero es por la mañana donde trabajo. Porque el mismo título indica que que el libro trata o está compuesto de textos o ensayos o artículos alrededor de temas culturales y filosóficos, esencialmente humanos, ¿no? Toda persona que esté interesada en lo humano, en los aspectos de la humanidad y de la cultura, que está interesada en saber un poco más, penetrar un poco más en los fenómenos y obras culturales, saber lo que es el humanismo que se forma alrededor de la cultura, seguramente le interesará leer ese libro. ¿Sí? Bueno, yo estudié filosofía en la Universidad Nacional de Bogotá, en Colombia, soy colombiano, y durante un buen número de años fui profesor de filosofía y ética en algunas universidades de Bogotá. Por razones de persecución política hace 30 años, tuve que abandonar el país y recibí refugio o asilo en Suecia, en donde me quedé a vivir con mi familia, y nacieron hijos y nietos, etcétera, y donde prácticamente he realizado toda mi labor de escritor allí, ¿no? Porque tuve más tiempo para concentrarme en esa labor, no dispersarme en otras actividades laborales, y pude tener, como digo, más tiempo y más concentración para
dedicarme a esta labor de escribir, sí. Sí, ya las tengo listas. Este es el primer tomo de 3 que van a llevar o van a tener el mismo título y que son la continuación de la misma temática que está en este primer tomo, ¿no? En total he escrito en los últimos 6 años alrededor de 250 ensayos y artículos sobre temas filosóficos y culturales. Este tiene 75, más unos textos sobre la pandemia que escribí el año pasado, reflexionando sobre este fenómeno de la pandemia del coronavirus, o sea, 85 textos. Y los otros en total son dos volúmenes más que espero publicar el próximo año con la misma editorial, forman como 140 textos más.